27 de agosto recordamos, entre otros santos, a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Santa Mónica, madre de Agustín de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, y nació en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y muy estricta en la disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque en aquellas tierras son climas muy cálidos y muy calientes, pues les decía: ahora, cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla. Y después que sean mayores y tengan las llaves de la casa, donde está el vino, tomarían licor y esto les haría mucho daño. Mónica obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este, por defenderse, le gritó: ¡borracha! Esto le impresionó profundamente y nunca lo volvió ni lo olvidó en toda su vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada. En este tiempo bautizaban a la gente ya entrada en edad, y desde su bautismo su conversión fue admirable. Su esposo. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este hombre Patricio era un buen trabajador, pero de genio terrible. Además, mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio de toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio, y cuando él me grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan 2, y yo no quiero entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara parte de su tiempo a estos buenos oficios. Quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor, San Agustín. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente, y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a que estudiara filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios,
y que fuera reconocido y celebrado socialmente y que sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba en aquella época su vida espiritual o la falta de ella en de su hijo, y Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y se propuso ser católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó creencias y prácticas de una secta maniquea que afirmaban que en el mundo no lo había hecho Dios, que el mundo no lo había hecho Dios, sino que lo había hecho el diablo. Y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba enemigos de Dios. Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo». Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que ella iba a volver y se iba a volver maniquea, como él. A eso ella respondió: «En el sueño no me dijeron la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Su respuesta tan hábil impresionó mucho al hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedía en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo, por medio de un engaño, se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va detrás de él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, al célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre San Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio, desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y su corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila, y sucedió que estando ahí, en una casa junto al mar,
Mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras de llegar al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí? ¿Qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano». Poco después le invadió una fiebre y en pocos días se agravó y murió. Murió a los 55 años de edad, en el año 387. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. Bendita Santa Mónica, ruega por nosotros pecadores. Amén.